Chicos, ¿cómo están el día de hoy? ¿Recuperados ya? ¿Tranquilos? ¿Sí? ¿Haciendo sus tareitas con tranquilidad y con mucha paciencia? Yo espero que sí sea. Eh, es importante a veces hacer tareas, claro, no tantas, ¿no? Pero sí hacerlas. ¿Por qué? Porque así vamos nosotros acostumbrándonos a trabajar duro para cuando estemos en la universidad. Ustedes están recién en segundo de secundaria, chicos, pero yo siempre he dicho que la preparación para la universidad es durante todos los años de la secundaria. En la clase anterior hablamos del Renacimiento, ¿se acuerdan? Del humanismo, del Renacimiento. Y en el Renacimiento vimos que se desarrolló durante los siglos XIV y XV, ¿se acuerdan ustedes? El 400 y el 500. Pues bien, fueron movimientos filosóficos y también de carácter artístico, ¿verdad? Que revolucionaron al mundo en aquel entonces. Se quería volver a las culturas griega y romana. En este momento nos vamos a ocupar de un movimiento religioso. Miren ustedes, hasta la religión tuvo problemas. Un movimiento religioso que tuvo como nombre la Reforma Protestante, ¿ok? Y la respuesta de la Iglesia a esta reforma, planteada por los señores que les voy a mencionar, fue la Contrarreforma. Entonces, hoy día tratamos la Reforma y la Contrarreforma. La Reforma fue un movimiento, como les dije, de carácter religioso que se dio en el siglo XV, en el cual se planteaba cuestionamientos, ¿no? O reclamos a la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los monjes que la integraban a esta iglesia, los sacerdotes, papas, habían caído en muchos problemas. Por ejemplo, se había encontrado que había monjes que estaban envueltos en escándalos. También habían acumulado riquezas que veían que esas riquezas no eran muy bien utilizadas, ¿no? Más bien las derrochaban. Y luego también habían caído en la corrupción. Es así que algunos monjes, observando esto, entraron en un movimiento que se llamó un movimiento protestante. El primer movimiento protestante, porque protestaron, por eso se llamó así, fue el luteranismo. Luteranismo fue un movimiento liderado por Martín Lutero, que era un fraile católico. ¿Por qué protestó Martín Lutero? Porque vio que el Papa de la Iglesia Católica otorgaba indulgencias. ¿Qué quiere decir indulgencias? Es el perdón de los pecados. ¿Y a quién se las daba? A aquellos que dieran dinero para reunir fondos, para que la Iglesia Católica tuviera fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces Martín Lutero protestó contra eso, ¿no? ¿Y qué planteó Martín Lutero? Primero funda la religión llamada luteranismo. Este luteranismo rechazaba la autoridad del Papa y defendió así a capa y espada a la libre interpretación de la Biblia. Y porque él decía que deberíamos defender una religión que siguiera las enseñanzas de la Biblia, pero con libre interpretación. Este movimiento luteranismo se dio en Alemania, ¿no? En ese país europeo llamado Alemania. Ya hemos dicho que en el siglo XV, es decir, por los años 1600. Luego, también otro movimiento protestante fue el calvinismo. El calvinismo que fue fundado por Juan Calvino en Suiza. Y él decía que el Evangelio, o sea, la Biblia, era la única fuente de la verdad cristiana. Y él creía en la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Todo hombre nace con una vida trazada por Dios y no podemos hacer nada para cambiarla, decía Juan Calvino. Otro movimiento protestante fue el anglicanismo. Este fue liderado por Enrique VIII, pero él sí con un interés. Él no tenía hijos, digamos, varones, que herederos del trono, entonces, porque su esposa Catalina no podía haberle dado un hijo varón. Entonces, ¿qué decidió él? Divorciarse. Pero la iglesia no da, hasta el día de hoy no da divorcios. Entonces, ¿qué hizo él? Se separó de la Iglesia Católica, fundó la Iglesia Anglicana, así se llamaba, Anglicana, de la cual él era el jefe, ¿no?
Entonces, cuando la iglesia se vio que, caramba, surgían cada vez más y más movimientos protestantes, entonces lanzó su propuesta en respuesta a todos estos movimientos, a través de un concilio, es decir, la reunión de sacerdotes en el cual se llegó a los siguientes acuerdos. El Papa es la única persona autorizada para interpretar la Biblia, decía este concilio. Ya fue uno de los acuerdos. Y se procuró que el clero que estaba, digamos, torcido, se moralizara, ¿no? Se trató de educar y moralizar al clero para evitar que sigan haciendo actos fuera de la moral, ¿no es cierto? También se fortaleció la iglesia de alguna manera y se suprimieron los abusos que la iglesia, digamos, ejecutaba en contra de la gente, ¿no? Pero para poder tener mayor control, la iglesia fundó lo que se llamaría el Tribunal del Santo Oficio, es decir, donde se investigaba y se perseguía a los que no estaban dentro de la religión católica, ¿no? Quería suprimirse todo lo que sea protestantismo. Si te encontraban culpable, te sometían a azotes, ¿no? Te mostraban al pueblo para que el pueblo se burlara de ti, y lo más grave de todo era que te podían condenar a la muerte en una hoguera, es decir, te quemaban vivo, mira tú. Esto fue el Tribunal del Santo Oficio. Acá en el Perú también durante el virreinato se instaló el Tribunal del Santo Oficio en el centro de Lima. Lo puedes visitar cerca del Congreso. Cuando ya termine todo este problema, tú vas a poder hacerlo. Está muy cerca del Congreso de la República. Y la Compañía de Jesús era una orden religiosa, llamamos así, que se llamaban Compañía de Jesús, eran los jesuitas, que cuando empezaron ellos a tener digamos, pensamientos algo liberales, la iglesia se asustó y lo que hizo fue inmediatamente, declararlos fuera de ley y prácticamente expulsar a los jesuitas de todas las colonias que ellos instalaron en América, ¿no? Esa era una compañía de Jesús que era algo así como una orden religiosa, ¿no? Pues bien, ahora, ¿qué es lo que vas a tener que hacer tú? Yo te voy a pedir, por favor, que elabores un resumen respecto a lo que te he hablado el día de hoy, de cuáles fueron los principales movimientos protestantes, cómo respondió la iglesia a estos movimientos protestantes. Hazme un resumen, por favor, en tu cuaderno, que era el Tribunal de Santo Oficio, y me vas a investigar sobre todo sobre Martín Lutero, ¿ok? Martín Lutero fue el primer protestante que fundó la iglesia luterana. Investígame, por favor, sobre su vida y sobre todo haz hincapié en cuando él idea este movimiento protestante llamado luteranismo, ¿ok? Cuáles son sus bases, en qué creen y todo lo que puedas tú investigar al respecto, ¿de acuerdo? Y luego, como tercera tareita, vas a imaginarte, reflexionar y contestarme de acuerdo a lo que tú pienses. ¿Cómo crees que afectó a la iglesia que surgieran tantos movimientos protestantes? ¿Cómo crees que afectó a la iglesia? ¿La afectó realmente? ¿No? ¿Qué pasó? A ver, tú en tu cuaderno vas a elaborar una respuesta y me vas a sustentar esa respuesta. Hazlo expandiéndote todo lo que puedes. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Eso va a depender de ti. Yo voy a valorar mucho eso y tú mismo te vas a valorar a medida que vayas ya dándote cuenta de cómo son las cosas y de darte una explicación, de pensar, de reflexionar al respecto. ¿De acuerdo? Nos encontramos la próxima clase.